que los accidentes en bicicleta han aumentado pero enormemente en los últimos años, pues estaría interesante ver por qué han aumentado, pero uno de ellos obviamente es porque hay más y más gente andando en bicicleta. Cada vez hay más ciclovías, hay bicis que puedes rentar en la calle, la gente pues con el tráfico y la contaminación y todo pues está optando también por andar más en bicicleta. Solamente en Ciudad de México, como un ejemplo, aunque eso está pasando en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, en Tijuana, en Veracruz, en Oaxaca, en todas partes donde nos escuchan. En la Ciudad de México los accidentes que involucran ciclistas aumentaron un 232% entre 2019 y 2024, que es el dato más reciente, concentrándose en el caso de Ciudad de México en alcaldías como Cuauhtémoc e Iztapalapa. Entre 2022 y 2023 se registraron 4.584 ciclistas lesionados en la ciudad. En 2024 al menos 1.222 en 6 meses, un aumento de 15%. O sea, están aumentando los accidentes en bicicleta. Y obviamente hay muchísimas personas que conducen sus vehículos con una imprudencia enorme, que no respetan, que se dan la vuelta de derecha sin ver si viene alguien en el carril de bicicletas, o que salen de la cochera y no se fijan si viene una bicicleta en el carril y les pegan. Pero también hay que decirlo, porque yo soy ciclista y el daño más grande que nos hacemos los ciclistas es manejar mal la bicicleta, porque de por sí nos odian y luego cuando manejas mal, pues te odian más. Entonces, ¿cuántos ciclistas se meten en sentido contrario? Piensan que por traer una bici pueden subirse a la banqueta, meterse en sentido contrario y hacer literalmente lo que se les da la gana. Entonces, entre conductores irrespetuosos que no respetan a las bicis y ciclistas que de verdad parece que les dicen, tengo bicicleta, pues tengo mi pase para hacer lo que se me dé mi regalada gana por las calles, pues en lo que acaba es en más y más y más accidentes. Y queremos seguir usando la bicicleta, queremos que el uso de la bici aumente, pero no pueden seguir aumentando así los accidentes. Hoy no vamos a hablar de civismo, vamos a hablar de ortopedia, así que el doctor Rubén García Linaje, campeón de pádel y ortopedista en sus ratos libres, especialista en cirugía ortopédica y lesiones deportivas, está con nosotros para hablar de la cantidad de clientes que le llegan por accidentes ciclísticos. Buenos días, mi querido padelero Rubén García Linaje, ¿cómo estás, amigo? Mi estimado Marco, un honor estar aquí otra vez contigo. Gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias. ¿Te llegan más accidentados por pádel o por ciclismo? Hijo, habría que ver, ¿eh? Buena pregunta. Pero los ciclistas es increíble. Aparte, ya sé que los domingos me van a llegar llamadas de ciclistas. ¿En serio? Es increíble. Claro, puede ser otra vez la semana, pero los domingos es cuando más lesiones de ciclistas tenemos. Porque salen a la ruta, Claro. los ciclistas deportivos. Claro. O sea, no los que se hacen Exacto. No van al trabajo en bicicleta. Exacto, son los dos tipos, ¿no? En general, los que lo hacen por hobby, recreación, fin de semana, son los que se accidentan en ese momento, ¿no? Ajá. Que van a algún tipo de montaña, ¿no? Y ahí es donde se accidentan. Y por supuesto que están los que en vía pública, de los que estabas hablando ahorita, que entre semana también nos llegan, que eso es increíble. Claro, a ver, ¿cuáles son las lesiones más comunes? Porque andar en bici en general es un deporte excelente, es bueno para las rodillas, es bueno para las piernas, de hecho tú lo mandas y los médicos ortopedistas lo mandan como rehabilitación después de una cirugía de rodilla, ¿no? O sea, es muy sano andar en bici. Sí, es muy sano y hay que saber cómo y cuándo hacerlo porque también sí nos puede llegar a lesionar en ciertas enfermedades de la rodilla. Pero Ajá. bueno, las lesiones más comunes, claro, van a ser, primero, normalmente cuando un ciclista se cae de frente, ¿no? Entonces cae con los brazos, con el hombro, con la cabeza, y eso es lo que más comúnmente se lesiona. Metes las manos. Metes las manos, y entonces se lesiona mucho el hombro. Ajá. También. Y por eso les decimos, los ciclistas también deben de usar casco, ¿no? Claro. Porque se lesionan mucho la cabeza. Y no es tan común, perdón. Dale. No es tan común como las motos, Ajá. pero los ciclistas sí llegan a tener traumatismos craneoencefálicos y incluso en el mismo lugar de accidente se pueden llegar a morir. Claro. Sí, la moto más porque van a más velocidad. Sí. Entonces el accidente es más aparatoso. Pero el ciclista, yo me acuerdo cuando aprendí a andar en bicicleta, mi maestro de ciclismo me enseñó a caer. Me llevó primero a un parque donde había pastito y me tumbaba. Exacto. O sea, me enseñó a caer, que era a no meter las manos, sino a rodar con la caída. Sino me caigo de la bici y en vez de tratar de no caerme, pues ya me caigo y giro en el pasto y levanto la bicicleta. O sea, girar cuando caes para que no haya un impacto de resistencia, que es el que te lesiona normalmente muñecas o rodillas o el hombro. Exacto, hay que aprender a caer. Y también no es lo mismo caerte en la montaña que caerte en una vía pública, porque Claro. ahí tienes que aprender a caer y luego esquivar el coche que viene al lado. Sí. Entonces ahí es donde vienen los accidentes fatales.
Y va a depender mucho de qué fue lo que le pasó y qué fue la lesión que tenga, lo que le hagamos. Pero siempre llegan el fin de semana. Y entonces las lesiones más comunes son hombro, rodilla, muñeca, ¿qué más? Claro, y depende de la gravedad, nos podemos ir también a temas de rodilla. A veces caen con la rodilla o incluso a veces el mismo pavimento cuando salen disparados, lesiones cutáneas. Claro, ¿no? la raspada en la piel es horrible. Llegan con unas quemaduras, Marco. No, claro. Impresionantes. Sí, horrible. Ahora, vamos a suponer, esos son los accidentes, pero una persona que no entra en un accidente y que simplemente está pedaleando, la persona que pedalea también puede lesionarse las piernas por pedalear o por una postura incorrecta en la bici. Estamos hablando no el que agarra una bici y la agarra 3 minutos para ir a pasear al parque, no, sino el ciclista que sí recorre distancias largas para venir a trabajar o que trabaja en su bicicleta y maneja mucho, o el que hace deporte de muchas horas en la bicicleta. O sea, una mala postura y pedalear mal te puede también traer lesiones. 100%. La vez pasada estábamos platicando de cuando vamos a hacer un deporte, tienes que aprender a hacerlo. Ajá. Y es lo mismo, me pasa mucho con los ciclistas. Si tú te fijas y date cuenta la próxima que estés en la bici, después de un tiempo, las rodillas inconscientemente las empezamos a abrir un poquito. Ajá. Y eso hace que la rótula, que es la parte de arriba de la rodilla, se nos vaya de lado. Ajá. Y eso nos puede generar lesiones del cartílago a largo plazo. Claro. Entonces, sí es muy importante saber cómo andar en bici. Yo a algunos que tienen muchas lesiones les digo que se pongan una liga entre las dos piernas para que no se les abran las piernas. Ajá. Hay tips como esos. Pero es muy importante saber usarlo porque si no también vamos a tener lesiones de hombro, lesiones hasta de pies. Si no sabemos cómo una buena postura en la bici, una buena altura, ¿no? Ajá. Dicen que si quieres poner a sufrir a alguien, lo pongas en una bici 100 kilómetros. Es de los deportes que más sufre una persona. Entonces Sí, hay que lo saber sé. hacerlo. Lo sé, alguna vez Lo me metí sabes. 160 kilómetros, dimos la vuelta a Cozumel dos veces en la bici. Y me acuerdo de lo primero que cuando estás entrenando como deporte, lo primero que te dice el coach en cuanto a las rodillas es cierra tus rodillas. Sí. Porque obviamente la tendencia, la flojerita es abrir las rodillas, como cuando te sientas, abres las rodillas. Entonces te sientas en la bici y tu cuerpo tiende, si no estás todavía entrenado, a abrir las rodillas. Y ahí es donde, además eres más lento, no tienes toda la potencia en tus piernas, pero ahí es donde te puedes lesionar la rodilla. Entonces cerrar las rodillas, o sea, rodilla pegadita, una con la otra, bueno, no pegadita, pero cerradas, es tip número 1 para andar en bicicleta. Lo más importante. Lo más importante. Si no, se van a lesionar el cartílago, de verdad. El cartílago. ¿Y la tendinitis famosa, esa de dónde viene? La tendinitis viene de una tracción del músculo, sobre todo cuando no eres un deportista ávido, que lleves mucho tiempo haciendo ciclismo, tengas buena condición y te metas una bici un buen rato, vas a acabar con tendinitis. ¿Qué es la tendinitis? ¿Cuándo? Tendones. Suena. Exacto, suena tendón y es tendón. La tendinitis es la inflamación del tendón. El tendón, recordemos que es la estructura que lleva al músculo al hueso, o sea, es hueso, tendón, músculo. Entonces, el músculo no se pega al hueso, sino el tendón es quien lo hace. Entonces, cuando activamos un músculo, el tendón es quien lo jala. Entonces, si estamos jalando ese tendón en la bici, se va a inflamar, cuando no estamos acostumbrados a hacerlo. Y esa es la tendinitis. Es la tendinitis. ¿Cómo se evita la tendinitis entonces? La tendinitis se evita, número 1, con buena postura. ¿Okay? Número 2, hacerlo de forma regular. O sea, es lo que decíamos, ¿no? Un ejercicio, empezar a entrenarlo poco a poco. Si yo nunca he estado en la bici, no me voy a meter 160 kilómetros. No. Voy a empezar poquito a poquito. Sí, son meses de entrenamiento. Claro, tener una buena postura en el asiento, que depende de tu tamaño, de tu talla, una buena bicicleta, invertirle en eso también. Y eso nos va a evitar las tendinitis. Claro, si lo haces como deporte o vas y vienes varios kilómetros al día a tu trabajo, sí es bueno ir a un lugar de bicicletas donde un experto te mida, Sí. ¿no? El ancho del manubrio, el alto del asiento, o sea, que te midan la bicicleta para que te quede, porque muchas veces, clásico, ves a la gente con el asiento bien abajo y va levantando las piernas y nada más aparte empujan hacia Sí. abajo y no usan el círculo. Exacto. Porque el tema es hacer un círculo cuando pedaleas. O sea, usar tu pierna entera hacia enfrente, hacia atrás, hacia abajo y hacia arriba. Y lo que hace la gente regularmente es nada más empujar, bajar. empujar. Y eso también te puede llevar a lesiones, ¿no? Te puede llevar a lesiones. Eso y también la fuerza con la que tú lo pongas. Ajá. Puedes poner una fuerza específica en el pedaleo y también eso va a depender de qué tan acostumbrado estés a eso. Ya. Entonces vale la pena gastarte tu dinerito. Si le vas a entrar a la bici, aquí mucha gente dice, extraño andar en bici, me encanta andar en bici, amo la bici. Y pues sí, sería una maravilla. En Europa hay ciudades enteras donde la mayor parte de la gente se mueve en bici, en Asia también. Pero si ya vas a estar manejando mucho todos los días, o como deporte, o ir y venir al trabajo y hacer tus pendientes diario en bici, sí habría que decir, oye, si es una bici vieja, no importa, pero voy a que me midan, que veamos si tenemos los pedales, el manubrio, el asiento, la inclinación correcta. O sea, sí vale la pena que te midan
y que tengas el tamaño de bici correcto, porque hay gente que anda, gente muy grande en bici chiquita Sí. o gente muy chiquita en una bici muy grande. Y todo eso trae lesiones. Sí, sí, hay que invertirle. Como todo deporte, si lo vamos a hacer bien o ya, aunque no sea deporte, sí hay que invertirle. Ok, hay que invertirle. Muy bien. Bueno, estamos con el doctor Rubén García Linaje, ortopedista especialista en cirugía ortopédica y lesiones deportivas. En el siguiente segmento estaremos hablando ya de las lesiones, de los accidentes, fracturas y lesiones. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles requieren una cirugía? ¿Cuáles son mejor en temas de rehabilitación? ¿Cuáles son las áreas del cuerpo más afectadas? Volvemos después de una pausa.